lo más destacado de la semana, Alan Minda disputó tan solo el primer tiempo en la derrota por 3-0 ante el Anderlecht de Nilson Angulo, que no sumó minutos. Sin embargo, este domingo se volvieron a enfrentar en el empate a 1, donde Minda sumó 22 minutos y Angulo 11. Kevin Rodríguez entró al cambio al 83 en la victoria por 3 goles contra el Antwerp, donde Anthony Valencia se mantuvo en la banca todo el encuentro. Y el domingo la Rola disputó 13 minutos en la goleada 4-1 al Royal, donde Valencia no fue convocado. Joel Ordóñez jugó prácticamente todo el encuentro en un correcto partido donde el Brujas se lo llevó con una diferencia de 4 goles, mientras que el domingo disputó todo el cotejo en el 3-0 ante el Genk. Vámonos a Brasil, donde Félix Torres permaneció en cancha los primeros 45 minutos en el cotejo por la Sudamericana, donde se vio involucrado en el único gol del equipo rival al no alcanzar a cerrar la jugada. Aún así, mantuvo la confianza y saltó de titular este domingo en el 3-0 de su conjunto ante el Fluminense. Asimismo, José Hurtado solo pudo disputar el primer tiempo, sin embargo el Bragantino lo pudo ganar 2-1, mientras que contra el Fortaleza no fue convocado, al igual que Leo Realpe. Robert Arboleda en su partido contra el Barcelona en Guayaquil tuvo un encuentro aceptable, siendo un pilar fundamental en la defensa del Sao Paulo. Juan Casares permaneció en el banquillo todo el cotejo en la victoria 2-0 del Santos. José Cifuentes disputó todo el encuentro en el empate a 0 del Cruzeiro por la Sudamericana. Sin embargo, en los pies del ecuatoriano tuvo una de las más claras del partido que pudo haberle dado la victoria a su conjunto. Y este domingo disputó los primeros 45 minutos en el 3-1 de su escuadra, venciendo al Vitória de Eric Castillo, que no fue convocado. Alan Franco disputó todo el encuentro en la victoria 3-2 del Mineiro ante el Peñarol de un Byron Castillo que entró al 56. Y por el Brasileirao, el tricolor tuvo un gran partido en la victoria por 3 goles del equipo galo. Luis Segovia estuvo convocado en la victoria 2-0 del Botafogo ante el Flamengo, sin embargo no sumó minutos. En Suiza, John Espinosa disputó los últimos 15 minutos en la victoria por 2 goles de Lugano. Nos trasladamos a Grecia, donde Quique Sabello se mantuvo en el terreno de juego hasta el 60 en el empate a 1 del Aris, y en el cotejo de este domingo pudo sumar 59 minutos en la victoria por la mínima de los aurinegros. En Portugal, Ronnie Carrillo saltó a la cancha en los suplementarios en la derrota 2-0 del Portimonense. Vámonos a México, donde Jordan Sierra disputó los últimos 16 minutos en el empate a 1 del Querétaro, mientras que Ayrton Preciado se mantuvo en la banca. Ángel Mena saltó de titular con el León disputando solo el primer tiempo, donde el ecuatoriano le cometieron varias faltas para poder retenerlo. Jordi Caicedo por fin pudo sumar minutos entrando al 69 en un cotejo donde el Atlas perdería por la mínima. Andrés Micolta saltó de titular en la semifinal de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde al minuto 40 puso la del empate al cerrar la pinza con un cabezazo en el segundo palo. Y en el cotejo frente al Mazatlán no fue convocado. Sin embargo, por el otro lado, Steve Plaza se mantuvo en la banca todo el encuentro. En Alemania, con Piero Hincapié en cancha desde el segundo tiempo, el Leverkusen logró empatar a 2 en el encuentro, donde el tricolor tuvo participación en el primer tanto, y en el segundo asistió para mantener así el invicto de su conjunto. Y William Pacho fue titular con el Frankfurt y al 23 puso esta asistencia para marcar la del descuento. Sin embargo, finalmente las Águilas terminarían cayendo por 2-1. En Estados Unidos, Leo Campana volvió de su lesión y lo hizo de titular, participando en el primer tanto del Miami, que lo convertiría a Messi en un encuentro que finalmente terminó ganando 4-1. Cabe mencionar que por el otro bando se encontraba Javier Arriaga en su nuevo equipo, donde saltó de titular, pero no tuvo el mejor de sus partidos. Pedro Vite fue titular con el Vancouver y participó del único gol de su conjunto en el empate a 1 frente al New York. Patrickson Delgado fue titular con el Dallas, teniendo un buen cotejo donde casi marca un gol desde las afueras del área. Carlos Grueso sumó 77 minutos en la caída 4-3 del San José, y Anderson Julio disputó los últimos 32 minutos en el 2-1 del Real Salt Lake, donde el ecuatoriano casi marca un gol en los adicionales. Nos trasladamos a Inglaterra, donde Moisés Caicedo disputó todo el encuentro en la goleada del Chelsea 5-0 contra el Arsenal, y en el cotejo frente al Aston Villa, esta vez tuvo un gran partido filtrando pases, cortando y anticipando jugadas en el empate a 2 de los Blues, que de momento se mantienen en el 9º lugar. Jeremy Sarmiento saltó al 62 en el empate a 3 del Ipswich, donde el ecuatoriano tuvo la chance para ponerla de la victoria, sin embargo fue tapado por el defensa, por lo cual no pudo convertir. Michael Da Costa fue convocado en los 2 partidos de esta semana del Bournemouth, aunque no ha podido hacer su debut en el primer equipo. En Qatar, Gonzalo Plata fue protagonista con su escuadra al marcar el segundo gol tras un potente disparo entre las piernas del portero y así subir en el marcador. Sin embargo, minutos más tarde, tras tirar otro caño, el tricolor se vería envuelto en una pequeña riña donde salió expulsado.
Es así como Gonzalo con este partido se coronó campeón de su liga. En Polonia, John Yeboah saltó a titular con el Rakov, donde en los primeros minutos casi marca este gran gol, y momentos después pudo convertir, sin embargo fue anulado tras una falta previa de un compañero. En Francia, Joanner Chávez fue convocado en la derrota del Lens 2-1, pero no sumó minutos. En Hungría, Cristian Ramírez entró al 80 en el 2-1 del Ferencváros, mientras que este domingo jugó 80 minutos ganando por el mismo marcador que en el cotejo anterior. Nos trasladamos a Turquía, donde Jackson Poroso volvió al rol titular con el Kasimpasa con este gran cruce para evitar la caída de su conjunto, y minutos más tarde por poco llega a cerrar la pinza en el segundo palo. En Serbia, Daniel Castillo se mantuvo en cancha todo el cotejo en la derrota por 2-1 del Partizan. Vámonos a Rusia, donde Justin Cuero no pudo sumar minutos esta vez en la caída 1-2 del Orenburg. En Moldavia, Mateo Ortiz disputó todo el encuentro en la derrota 2-1 del Sheriff. Y finalmente en España, Jackson Méndez fue nuevamente convocado con el Elche, pero sigue sin sumar minutos. Pro Sport CC